Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias por tus misericordias. Perdona nuestros pecados, Señor. Danos un espíritu apacible, un espíritu de entendimiento, Señor. Y, Señor, ata a todo poder, todo espíritu que quiera perturbar nuestra paz, nuestra tranquilidad, que quiera cerrar nuestros oídos, Señor. Todo espíritu de aburrimiento, de distracción, de falta de atención, Señor, para que todo pensamiento sea cautivo a Cristo, Señor, y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy yo quiero compartir con ustedes el título del mensaje, se llama Esperando en oración. Gracias, hermano. Amén. Esperando en oración. Y es algo que estaba yo pensando, meditando, que son dos cosas que se dice fácil, pero son en realidad cosas difíciles de hacer. Para mí, por lo menos, esperar es extremadamente difícil. Yo soy muy desesperado. Los que me conocen, no tengo paciencia, ¿no? Yo quiero las cosas y lo quiero ahora. Era como ese comercial de préstamos, de prestamistas en el televisor que dice, I want my money and I want it now. ¿Ustedes lo han visto eso? Quiero mi dinero y lo quiero ahora. Bueno. Pero el Señor nos insta a que aprendamos a esperar, porque las cosas buenas son de esperar. Y otra cosa también que se le hace difícil al cristiano es orar. Uno dice, bueno, a mí no se me hace difícil orar, pastor. Y digo, bueno, orar de veras. Orar en contra, poner fe en contra de fe. Orar cuando todo está perdido. Orar cuando no hay una esperanza aparente. ¿No? Es fácil orar cuando todo está bien. Es fácil dar gracias por los alimentos cuando estamos comiéndonos un filet mignon, ¿no? Con gandules, etc. Es un poco más difícil dar gracias al Señor por la providencia de los alimentos cuando no hay nada en el plato. ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces son cosas que pueden llegar a ser difíciles. Pero yo quiero mostrarle cómo en la Escritura vemos un patrón de estos héroes de la fe que han orado, pero las respuestas a sus peticiones se han dilatado. No han sido respuestas inmediatas, sino que han sido respuestas que han venido al cabo de los años. Y muchas veces esto ocurre por una razón específica, y es que Dios, cuando nosotros hacemos las peticiones, pueden ser peticiones buenas. A veces el Señor nos contesta las peticiones y nos dice no. Y eso es algo bueno, ¿no? Es como usted no le da todo lo que sus hijos le piden. Hay cosas que usted le dice no, y hay cosas que le dicen no ahora, pero después sí. Y a veces Dios nos hace esperar porque Él ve que estamos pidiendo algo y es algo que es bueno, pero es algo que simplemente no estamos preparados para recibirlo en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar un proceso de transformación, un proceso de santificación, un proceso donde el Señor nos va moldeando, como habla aquel paralelo, aquella analogía tan preciosa en el profeta, que nos va moldeando como el alfarero, creándonos en la vasija de las proporciones correctas, las dimensiones correctas, la forma correcta para que podamos recibir entonces las bendiciones del Señor. Porque a veces nosotros venimos y nos presentamos ante el Señor y le ponemos nuestras plegarias. Y el Señor quiere contestarnos, el Señor quiere darnos lo que pedimos, pero todavía no. ¿Por qué? Porque aún no estamos preparados para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y en base a eso yo tengo aquí una serie de versículos que quiero que exploren conmigo en esta mañana. Y vamos a empezar primeramente en Daniel capítulo 8:27, Daniel 8:27. Y vamos a ver, el profeta Daniel había tenido una visión del cordero y del macho cabrío, había tenido una visión en el año, le voy a decir, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Él tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Y en el versículo 8:27 dice, vamos a leer desde el 26, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Esto le dice el ángel. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Y cuál es la respuesta? Él tiene una revelación del Señor. Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Okay? A él se le reveló muchas cosas que tienen ciertos paralelos con lo que se le reveló al apóstol Juan. Pero miren la respuesta, o cómo responde afectivamente Daniel después de recibir esta revelación. Yo sé que hay muchos cristianos hoy día que les encanta, no, yo creo que Dios me revele, y yo creo que la profecía y todo eso, hay un movimiento dentro de la iglesia que desea estas cosas, ¿no? Como si esto fuera algo que se debe tomar tan a la ligera.
Vemos la respuesta de Daniel después de haber recibido semejante revelación del fin de los tiempos de mano de Dios. Dice, y yo Daniel quedé, ¿cómo dice? Quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aquí podemos hacer un mensaje. Cada versículo que le voy a mostrar es un mensaje en sí, ¿no? Porque si Daniel no entendió, yo le digo que esperanza hay para nosotros. Pero bueno, la diferencia es que nosotros tenemos la revelación de la compleción del Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjese en qué estado queda él después de haber recibido esa revelación de Dios. Quedó enfermo, físicamente enfermo, quedó deprimido, no podía entender y vio que no era una visión muy optimista referente al pueblo de Dios, a Israel, y quedó grandemente abatido este hermano. Entonces vamos ahora, yo quiero que vayamos al capítulo 9, capítulo que sigue, y vemos que esto ocurre en en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. La visión le vino a Daniel cuando dice, en el primer año de Belsasar. Ahora ha pasado más de una década, 13 años aproximadamente, y aquí está hablando del año primero de Darío, hijo de Asuero. Ha pasado el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como dice el poema aquel de Martí. Cambiaron los tiempos, cambió el gobierno, cambió la política, cambió todo. Y entonces se encuentra ahora Daniel en el 9:20, que dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, porque él se vuelca al Señor para hacer una oración al Señor. Y dice, de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué fue lo que hizo? Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, una primera lectura de este pasaje dice, bueno, pero el Señor contestó a la oración inmediatamente, porque dice, no había terminado de orar y ya la respuesta había venido. Pero el problema es que esta oración vino 13 años después de su inquietud. Fíjese lo que dice en el 22, y me hizo entender. ¿Y qué fue lo que le hizo entender? Bueno, le hizo entender lo que él no había entendido en el versículo 8:27, porque dice, cuando convalecí, dice, al final dice, pero estaba espantado a causa de la visión, y que dice, y no la entendía. Este hermano estuvo 13 años de su vida con ese conflicto en su cabeza, con una revelación que le dijo, además el ángel, le dice, tú guarda dice, la visión de las tardes y las mañanas que he referido es verdadera. Le está diciendo, esto es una profecía que es verdadera, esto va a ocurrir, y él no lo entiende. Imagínense vivir con eso. Y eso no fue una cosa que él dijo, Señor, ayúdame a entender este pasaje. Y usted piensa que él dijo, bueno, ok, ya Dios me explicará. No, él estuvo 13 años con aquella duda, con aquel peso. Dice que él tuvo que continuar y siguió sirviendo al rey y haciendo su trabajo y desempeñando sus funciones, pero con aquella inquietud que no se desapareció. Estamos hablando de 13 años después, es que viene la respuesta de la revelación. Por eso es que dice, se me hizo entender y habló conmigo. Diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora es que recibe la sabiduría y el entendimiento. Estoy mirando a ver. Dice en el 21, aún estaba hablando en oración cuando vino el varón, a quien había visto en la visión al principio, en aquella visión en aquel entonces. Él había visto a este varón, él se acordaba de que era el varón Gabriel porque lo había visto en aquella visión hace 13 años. Pero no llegó su respuesta, tuvo que esperar todo ese periodo de tiempo, y me imagino cuántas oraciones habrá hecho Daniel. La Biblia no nos dice, la Biblia no nos satisface nuestra curiosidad muchas veces. Pero me imagino que si Daniel es como nosotros, ¿no? Si es un ser humano, me imagino que podemos compartir esa experiencia, que aquella inquietud, a lo mejor usted está luchando con un pasaje en la Biblia que no lo puede entender. A lo mejor hay algo en la Escritura que a usted le cuesta entender y está luchando, está tratando de hacer sentido de eso y se ha leído libros, pero usted tiene que esperar en el Señor.
porque era necesario que pasaran esos 13 años en la vida de Daniel. La profecía no iba a cambiar, no cambió la profecía, no cambió el entendimiento ni la sabiduría. Quien cambió fue Daniel. Vamos ahora al pasaje en Génesis 18, y aquí vamos a ver otro pasaje bastante conocido, en el que vamos a ver también reflejado esto de esperar en la oración. Génesis 18, 10. Y yo creo que el tema de la oración, esto es algo que es muy importante. Ahora hemos comenzado en la iglesia un ministerio de la oración. Hoy vinimos por la mañana, los líderes de la iglesia, a reunirnos a las 9:15. Aunque ya estábamos aquí a las 9 de la mañana, nos empezamos a reunir para orar. ¿Ok? Entonces, antes de que ustedes llegaran, ya nos comprometimos a venir a orar y estamos orando. ¿Por qué? Porque es necesario. Y estábamos recordando como Moody y Spurgeon y todos estos grandes predicadores tenían un grupo de hermanos que mientras ellos estaban predicando, esos hermanos estaban en el sótano de la iglesia orando, doblando rodillas y pidiendo por la unción y el poder de Dios. Porque la unción y el poder de Dios no está en la boca mía, ni está en la boca de Spurgeon, ni está en la boca, está en el espíritu que usa la boca de estos predicadores para hablarle al pueblo de Dios. Entonces, sin la oración, sin unos hermanos que estén sosteniéndole los brazos a Moisés, ¿qué ocurre? Por eso es tan importante la oración. Sin oración, la iglesia muere. Esa es la realidad. Sin oración, la iglesia muere. Por eso es que el diablo quiere, hermano, que usted deje de orar, que usted se desanime. El diablo le va a poner ese pensamiento y dice, bueno, parece que Dios no te va a contestar. ¿Cuántas veces has orado por esto? Oh, gracias. Tengo 2. ¿Cuántas veces vas a orar por esto? O Dios a lo mejor no te escucha, o te desanimas cuando a veces Dios te dice que no, y tú piensas que es un terrible no que el Señor te está dando, tal vez injusto, doloroso, despiadado incluso, pero no te estás dando cuenta que ese no trabaja para bien en tu vida. No lo puedes ver ahora. No lo puedes ver con tu visión limitada. Como Daniel no podía entender la profecía en el momento que se le fue manifestada. Tuvo que esperar 13 años después aproximadamente para entender la visión cuando el ángel se la trajo. Vamos a ver qué dice en Génesis 18:10. Dice, entonces de cierto, vamos a ir al 9. Déjeme darle un poco en preámbulo, no quiero leerle completo los pasajes porque no quiero tampoco que... Gracias, hermano. No quiero tampoco que... Sí, porque sabe que yo tengo a lo mejor... no vaya a ser que ocurra un accidente. No quiero leer todo el pasaje porque por cuestión de tiempo, pero básicamente este es el momento en que se le aparece el Señor, ocurre una teofanía, el Señor se le manifiesta a Abraham en el encinar de Mamre. ¿No? Que esto es algo que es impresionante. Yo estaba mirando, yo tengo un libro de arqueología que a lo mejor lo puedo poner, hermana Iris, en la biblioteca. Estamos creando una biblioteca para la iglesia, y en el encinar, yo tengo un libro de arqueología donde muestra el encinar de Mamre. Y lo curioso de este lugar es que es un terreno rocoso, y en el medio de este terreno rocoso hay un gran círculo. Es una piedra, una plataforma. A lo mejor voy a tirar una foto y voy a ponerla en el grupo de la iglesia. Hay un círculo en el medio. ¿Y sabe de qué es ese círculo? De aquel encinar debajo del cual Abraham tuvo el encuentro con Dios. Qué cosa tan increíble que podemos visitar estos lugares y decir, Dios se manifestó de una manera tan poderosa aquí, ¿no? Pero bueno, Dios se está manifestando de una manera poderosa aquí en Margate. Así que no tenemos que ir hasta allá, hasta Palestina, para ver estas cosas. ¿Amén? Ok. Estamos en la misma frecuencia. Entonces este es el momento en que Dios se le presenta a Abraham. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara ya había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, la vaca era negra, era de noche y yo no veo bien. No podía estar, vamos a violar las leyes de gramática del español y vamos a decir que no podía estar más peor la cosa, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? En el 21, si vemos el 21, del 1 al 7, dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho,
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y aquella risa que ella había tenido de falta de fe, esto es una enseñanza hermosa, aquella risa que ella se había reído de falta de fe, de desconfianza, una risa de incredulidad, una burla a la omnipotencia de Dios, se transformó en una risa de gozo. Fíjense lo que dice. Cualquiera que lo dice, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Se reirá de mi incredulidad. La risa que primeramente Sara se había reído de Dios, ahora se ríe ella de sí misma y de su incredulidad. ¿Por qué? Porque vio el poder y la omnipotencia de Dios manifestado. Y se rió y se gozó diciendo: qué necio fui, cómo dudé, cómo pude dudar teniendo que tenemos un Dios tan poderoso. Ahora, yo quiero que analicemos un poco, vayamos al capítulo 12 de Génesis. Yo quiero que veamos un poco para que vean cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham al cumplimiento de esa profecía. Cuánto tiempo tuvo que Abraham esperar para recibir lo que él más anhelaba en su vida. Y aquí vamos a analizar algo, porque hay algunos detalles que nos dan a entender un poco sobre el estado psicológico de Abraham. No nos da la Biblia muchos detalles, pero podemos inferir algunas cosas del texto. Primeramente dice en Génesis 2:4, dice: y haré de ti 12 del 2 al 4. Ok. ¿Hai capito? Bene. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces él, si usted sabe, no sé cómo esté su matemática, si él tuvo el hijo a los 100 años, ¿qué edad tenía? 75. ¿Cuántos años pasaron? 25 años tuvo que esperar para el cumplimiento de ese anhelo. Ahora, nosotros a lo mejor podemos llegar a pensar que Abraham empezó a desear tener un hijo a los 75 años, ¿no? Pero este no es el hecho. Porque si leemos ahora los versículos que vienen anteriores, vamos a ver que este deseo de Abraham lo había tenido desde mucho tiempo. La promesa vino cuando él tenía 75, pero no significa que él comenzó a desear esto cuando él tenía 75 años de edad. Fíjense algo interesante, y yo quiero que veamos esto. A veces esos son los detalles que se nos pasan por alto. Dice en el 11:27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Primero yo quiero decir que a pesar de que el orden en la escritura aquí nos pone a Abraham y como primero, y muchos asumen o al leer este texto piensan que Abraham de hecho era el primogénito o era el mayor. Abraham de hecho era el menor de los hermanos. Era Harán, Nacor y después Abraham. No voy a entrar en los detalles cómo podemos calcular eso, pero en el libro de los Hechos nos dice aproximadamente la edad que tenía Taré. Entonces se puede calcular después de la edad del diluvio, que de hecho Abraham era el menor de los hermanos. Pero yo quiero que note, porque esto se lo explico porque es interesante en lo que vamos a observar ahora. Entonces dice: y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Es decir, el hijo mayor muere, que era el padre de Lot. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Aunque también Sarai, como vamos a ver después, cuando ocurre cuando Abraham tiene un conflicto con Abimelech, vemos que Sarai también era su media hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Okay. Entonces dice:
Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Ahora, no sabemos qué edad tenía Abraham cuando esto ocurrió. ¿Ok? La Escritura no nos da una referencia de tiempo entre esto que está ocurriendo aquí y lo que ocurre en el capítulo 12. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo a Lot. Mire esto. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Nótese algo interesante, cuando fallece su hermano, okay, y la confusión también viene porque el nombre del hijo es también el nombre del lugar. Esto a veces pasa en la Escritura y usted se queda y dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Pero vemos que cuando muere Harán, de acuerdo a la Escritura, el que seguía, el hijo que seguía en edad, era el que, por decir así, adoptaba no solo a los hijos, sino también a la mujer del difunto. Sin embargo, el que adopta a Lot es Abraham. Y a mí me parece que eso es algo curioso, porque no es el patrón regular, es un detalle a lo mejor pequeño, pero es un detalle yo creo que nos dice mucho. Nos dice el deseo que tenía Abraham de tener un hijo. Y cuando muere su hermano, él toma a Lot para sí como si fuera su hijo. Y cuando muere su padre, el patriarca de la familia, Lot se va de la tierra y continúa su camino. Abraham y Lot, este sobrino que él había tomado como su hijo. Entonces por eso le digo que cuando llegamos a los versículos en el capítulo 12, que habla de que a los 75 años vino la promesa, ya vemos que este deseo de Abraham tener un hijo estaba desde el principio. Fíjese el detalle que nos dice que Sarai en el 30 era estéril y no tenía hijos. Entonces ese deseo lo tuvo Abraham por toda su vida. Por toda su vida. A los 75 años viene el Señor y le hace aquella promesa. Pero tantas cosas tuvieron que pasar al principio. Vemos que a pesar de que Dios le había hecho esa promesa, por eso le muestro, orando, dice que Dios concede las peticiones de aquel cuyo corazón, Dios concede las peticiones del corazón a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces vemos que en el capítulo 15, vamos al 15, Génesis 15, dice, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor le dice, yo soy tu escudo. El Señor te está diciendo a ti, no temas. ¿Por qué temes? ¿Y por qué le dice el Señor? Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham. ¿Por qué cuando saluda a Abraham, lo primero que le dice el Señor es, no temas? ¿Sabe por qué le dice no temas? Porque el Señor veía los pensamientos de Abraham. Y le voy a decir cuáles eran los pensamientos de Abraham. Miren lo que dice en el versículo 2. Y respondió Abraham y dice, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Por eso es que el Señor viene y le dijo, oye, pasa a vosotros, porque veía lo que estaba en el corazón. Veía que Abraham, a pesar de haber recibido la promesa cuando tenía 75 años, que Dios le presentó la palabra del Señor, se le presentó a Abraham y le dice esta promesa, y le dice que le iba a dar una descendencia y que él iba a ser para bendición a todas las naciones. ¿Cómo es que él tiene estos pensamientos en el capítulo 15? ¿Cómo es que Abraham está todavía su alma perturbada y él veía que los años pasaban y ya empezó como que a racionalizar? Bueno, a lo mejor Dios va a hacer esto, o a lo mejor, o déjame dar una ayuda al Señor. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de ayudar al Señor? Lo que hacemos es hacer un desastre. Amén. Levante la mano los ayudadores de Dios, ¿no? Yo soy uno de esos. Le digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Y el Señor está mirándome así como diciendo, no vas a hacer. Entonces, vemos que, fíjese que el Señor lo responde, le dice, Abraham, dice, no temas, Abraham. Mire qué extraño saludo. Y le dice, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Abraham no ha dicho ninguna palabra. Viene el Señor y se le presenta y le dice eso. ¿Por qué? Porque ya el Señor veía lo que estaba en su corazón. Y dice: Abraham, yo no soy tu Dios, yo no soy tu escudo. Yo sé que tú estás con estas preocupaciones, que estás viendo a tu siervo Eliezer, que estás viendo que cada vez, cada hora que pasa, cada día que pasa, las probabilidades de tener lo que tanto deseas se hacen menores. Cada vez es más imposible que Dios cumpla esta promesa. Y ya estás tú buscando entonces una forma de racionalizarlo. Bueno, va a tener entonces que heredar fulano, pero la promesa de Dios no cambia. Y Dios iba a cumplir esa promesa aunque Él tuviera que resucitar a Abraham de los muertos nuevamente. ¿Ve? Pero Dios tiene el poder de hacer eso. Pero Abraham es hombre como nosotros. Es el padre de la fe, pero Abraham es hombre. Y estaba luchando con las cosas de la vida. Y estaba pensando en su prole, estaba pensando a quién iba a dejar todas sus riquezas que él tenía. Y veía que Dios como que sí, me hizo esta promesa, pero ¿y dónde está la promesa del Señor? A mí este versículo es una cosa que me impacta mucho, porque yo me siento como que empatía por Abraham, ¿no? A veces nosotros pensamos que somos más espirituales incluso que los héroes espirituales de la Biblia. ¿Cómo responderíamos nosotros en una situación similar? Vamos ahora a Génesis 37, y ahí vamos a ver, antes de llegar a Génesis 37, vuelvan hacia atrás. Quiero que vean algo también sobre Abraham, un poco elaborar sobre esto. En el 12:10 vemos que Abraham termina en Egipto. Y estos versículos no los anoté, pero son importantes leerlos. Y dice: hubo entonces hambre en toda la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: he aquí que conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Aquí, ¿cuántos no somos como Abraham? Eso es lo que se llama en psicología pensamientos catastróficos. Fíjese, ya vemos que Abraham padecía de ansiedad. Antes de entrar dice: espérate un momento, seguramente que si te ven más hermosa me van a matar a mí. Pero ¿de dónde sacan todos esos pensamientos? ¿Acaso no le dijo Dios en el capítulo 15 que él era su escudo? ¿No? Lo dijo después, pero bueno, aquí no se lo había dicho, pero me imagino que se lo habría dicho en algún momento. Antes del capítulo 15, el Señor es tu galardón, el Señor viene con tus promesas. Y él está pensando ya que los egipcios lo van a matar. ¿Y qué hace? Yo voy a resolver las cosas a mi manera. ¿Ve? Yo creo un problema, el problema de que pienso que los egipcios me van a matar para robarme la mujer, un problema que no existe, dicho sea de paso. Esto se imagina él que puede ocurrir. ¿Cuántas cosas usted no se imagina como si fueran realidad? Y en base a esa cosa que usted se está imaginando, usted actúa. Y entonces crea un desastre verdadero basado en una cosa que nunca existió. ¿Cuántos han hecho eso? Yo lo he hecho, yo me imagino, ay, va a ser eso, y empiezo ya a hacer un ataque preventivo, a tratar de solucionar y eso nunca ni estaba determinado que iba a ocurrir. Pero yo quiero solucionar el problema que yo me imaginé que existía. Y el problema que usted tiene que resolver no es el problema imaginario que usted tiene, es el problema de que usted se crea problemas imaginarios. Ese es el problema. ¿Me entendió? O le hago un dibujito. El problema es que usted se crea problemas que no existen. Tengo un dolor aquí. Ay, Dios mío, aquí. Voy para Google. Espérese, ¿dónde es que está el páncreas? Aquí, al lado izquierdo. Tengo que ir. Me voy a morir, me quedan 4 días. Espérese un momento. ¿No? O si viene ahora la inflación, o si sale electo fulano, o si sale electo mengano, ¿y qué va a hacer de nosotros? Y entonces yo me voy a mudar para mi país y me voy a comprar esta. Pero espérate un momento. Dios no está en control. Dios no es Dios. Hoy están votando personas en mi trabajo. Yo voy a empezar a buscar por otro trabajo. Espérate. Hermano, por favor, vaya, la cajita la llena de oraciones. Por favor, busque un trabajo. ¿Entienden lo que le estoy hablando, hermano? Y viene Abraham aquí que dice: de aquí que conozco antes de entrar, dice que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Eh?
para que vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Una mentirita piadosa. Era verdad, técnicamente, ¿no? Pero, es decir, la mentira que él cometió no fue una mentira de comisión. Hay dos tipos de mentira. Está mentira de comisión y mentira de omisión. Cuando usted omite la verdad, usted miente. ¿Ve? Entonces cuando usted viene, por ejemplo, y dice, hermano, ¿por qué no pudieron venir a la iglesia? No, hermano, es que no pude porque me salió un viaje. Y es verdad que fue un viaje, pero a lo mejor la realidad es que usted pudo haber pospuesto ese viaje. O decir, es que me llegó la familia a la casa. Sí, pero la familia le llegó a las 4 de la tarde. No, ¿entienden lo que le quiero decir? Entonces, hay verdades por comisión y hay mentiras por comisión y hay mentiras por omisión. Y esto es una mentira de omisión. Es cierto que era su hermana, pero él omitió un pequeño detalle, que era su esposa. Entonces dice, ahora di que eres mi hermana, para que me vaya bien, fíjate, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, porque me van a matar. Ya él estaba convencido de que cuando él entrara al Cairo, bueno, no era el Cairo, me imagino que era Memphis, que cuando él entrara en Memphis, ahí le iban a venir los egipcios a cortarle la cabeza y a robarle a Sara. Eso es lo que, esa era la mente, con esa mente entraba Abraham en Egipto. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes del faraón y le alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. El Faraón le dio cuanta cosa había porque le gustó la hermana ¿no? Le gustó la sierva, ¿no? Y entonces dice, mas Jehová, que dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y se fue, y a su mujer con todo lo que tenían. Lo expulsaron del lugar. ¿Por qué? Por mentiroso. ¿Y por qué mintió? Para resolver un problema que no existía. Él creó el problema. En este versículo aquí hay un pasaje también que se podemos hablar, nada más que le voy a declarar a rasgos amplios, y es que vemos que de la misma manera, vemos que la vida del pueblo de Israel es una réplica o un paralelo entre la vida de Abraham y los israelitas. De la misma manera, los israelitas fueron a morar en Egipto y después cayeron plagas sobre el faraón y salieron. De la misma manera que Abraham, que es el padre de los israelitas, el padre de Israel, fue a morar en Egipto y a causa de ello vinieron plagas sobre Egipto. Bien, entonces vemos que hay esos paralelos, eso es un estudio en sí. Pero vemos que Abraham mintió y a causa de eso, mire lo que ocurrió. Ahora, pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, vemos que Abraham se separa de Lot, después tiene que ir a pelearse con unos reyes para libertar a Lot, después tiene un encuentro con Melquisedec, estoy yendo hacia adelante en los versículos, ¿no? Después él trata de resolver nuevamente el problema. Entonces nosotros tratamos de ayudar al Señor. Vuelve Abraham nuevamente tratando de ayudar al Señor y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Fíjense que el tema, estamos en el 16, discúlpenme, el capítulo 16. Estamos viendo que, fíjense que ese es el tema recurrente en la vida de Abraham. Él quería, lo que más deseaba ese hombre era ¿qué cosa? Tener un hijo. Yo quiero que usted vea algo. No vayan allá, pero para decirle, Dios conocía lo que significaba este hijo para Abraham. Dice, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría para ofrecerlo. El Señor sabía que era lo que significaba eso era el todo para Abraham. Y entonces, a lo mejor muchos de ustedes están pidiendo que el Señor les pide el hijo en sacrificio. Dice, Señor, pídeme el Señor para quien deshacerse del muchacho, pero no en el caso de Abraham. Y dice, volvamos al 16, el capítulo 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai, una idea, aquí viene
Sarai y le da otro problema que engendra otro problema más grande después entre Sarai, su esposa, y la esclava. Y bueno, todos conocen, termina con la expulsión de Ismael, etc. Entonces dice, dijo entonces Sarai a Abraham: y ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, porque él también estaba desesperado por tener un hijo. No vamos a leer todo el pasaje de cómo resultó esa historia de nuevamente el hombre queriendo echarle una mano al Señor, ¿no? Sigamos adelante. Y vamos al capítulo 20. Y yo quiero que vengan algo, porque uno dice, bueno, después de todas estas experiencias me imagino que Abraham habría aprendido la lección. Pero yo le expliqué que Abraham no es diferente a nosotros, ¿no? Como decía en aquel poema Mario Benedetti, el escritor uruguayo, decía: con tantos palos que me dio la vida y aún no me canso de decir te quiero. Y eso somos nosotros. A veces el Señor está dando palo y no aprendemos, ¿no? No aprendemos. Hace como 2 semanas estaba Henry brincando encima del sofá. El sofá está en un completo estado de destrucción. Parece que ha pasado por la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Americana y la inglesa. Bueno, y le digo: Henry, no brinques, váyase para la esquina. Y lo mando para la esquina. Después me dice: ¿puedo salir, papá? Le digo: ok, sal de la esquina. Y dice: yupi, y sale corriendo. Y lo primero que hace, da un brinco nuevamente en el sofá de alegría. Y le digo: no aprendiste. No aprendiste. Y a veces somos así, no aprendemos, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 20, ¿qué dice? De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cedes y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez, le digo: ¿cómo te funcionó esto en Egipto? Ese plan no además es innecesario. ¿Por qué? Porque lo que nos vemos ahí es un poco de lo que es el carácter de Abraham. Un hombre que probablemente tenía ansiedad, tenía miedos. Y ese hombre que tenía miedos y ansiedades llegó a ser el padre de la fe. Aquí hay mucho para aprender, hermano. Porque a lo mejor usted ha venido cargado de ansiedades y temores. A lo mejor no tiene ya uñas, se las ha comido todas de los miedos que tiene en la vida, por el trabajo, por sus hijos, por la economía, por la iglesia, por su salud, y todos esos problemas que están en su mente populando, ¿no? Y usted tiene que aprender. No pare de cometer los errores del pasado, ¿no? Aprenda no solamente de sus experiencias, mejor aprenda de estos ejemplos bíblicos. Dice que se escribieron para nuestro beneficio, ¿no? Aquí vemos a Abraham nuevamente y uno dice: ¿cómo es posible, no? Dice: pero vino Dios a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Hay una enseñanza también aquí. Hay una enseñanza que uno puede también pecar en integridad. Uno puede violar la ley de Dios pensando que uno está actuando bien. ¿Sabe cómo se descubre usted si está actuando bien o no? En oración. Por eso la oración es tan importante, de tener una vida íntima con el Señor. Este paso que yo voy a tomar, Señor, ¿lo estás dirigiendo tú? Muéstrame. No vaya a ser que yo, en la integridad y en inocencia y en todo lo que, llegue a la destrucción. ¿Por qué? Por estar violando la ley del Señor. ¿Cómo se resuelve ese problema? Usted tiene que orarle al Señor, tiene que poner todos sus problemas al Señor, todos sus proyectos al Señor, todos sus deseos al Señor, y el Señor te lo va a dejar saber. Déjeme decir una cosa: cuando usted le pregunta al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que tal y tal cosa? Dios te lo va a dejar saber, y Dios te lo va a dejar saber de una manera no ambigua. ¿Ok? Lo que somos nosotros los que cuando Dios nos responde, que nosotros decimos: Señor, ¿debo hacer esto sí o no? Y el Señor te dice: no, claramente. Bueno, pero ¿qué significa no? Porque nosotros queremos hacer eso, ¿no? Dice: bueno, pero ¿y cómo sé yo que fue Dios el que me dijo que no? ¿Cómo sé yo que no fue mi mente, mis miedos, mis temores? Porque yo declaré que eso iba a ser así, ¿no? Y entonces dice: bueno, Señor, pero a veces el Señor te dice: no.
Y el tercero no, sabes que va a mandarte el ángel con la espada para que te corte. Y si, ya por último te va a mandar un burro que se llama el pastor Enrique, que te está diciendo, dice, hermano, cuidado, órale al Señor, ¿no? Y dice, sí, pero a lo mejor eso se lo está diciendo a otro hermano, no a mí. ¿Entiende lo que le quiero decir? No es que el Señor no hable. ¿Usted piensa que el Señor no le habló en Egipto a Abraham cuando armó el desastre que habló? ¿Y qué haces haciendo lo mismo? ¿No aprendiste la lección? El Señor dijo, no mentirás. Bueno, sí, pero una mentira piadosa. No mentirás. No mientas. Eso me recuerdo cuando vino Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y le dijeron a Pedro, otra vez, un engaño ¿de qué? De omisión. Y cayeron muertos. Y fíjese que dice, Pedro le dice, ¿le mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Dice, pero no le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Pedro. Cuidado con mentir al varón que está frente a la iglesia. Cuidado con mentirle al pastor. Cuidado con mentirle al maestro de escuela dominical. Cuidado con mentirle a su hermano. Porque su hermano tiene el Espíritu Santo, hermano. Y cuando usted le se miente unos al otros, ¿ok? Usted le está mintiendo al Espíritu Santo. Ojo con eso y cuidado con eso. Hable la verdad. No importa cuáles sean. Hable la verdad. Y las consecuencias que sean, so be it, como dicen los ingleses, que sea lo que sea, pero hable la verdad. Amén. Eso se lo estoy predicando a alguien en esta área. Y aquí también en esta área, para acá. Bien, y dice, ahora pues, devuélvele en el 7, la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? No, porque yo pensé que tú me ibas a matar. Pero ¿de dónde tú sacas eso? Eso son tus propias preocupaciones y tus angustias y ansiedades, que te imaginas como que son cosas verdaderas. ¿Y cuántas de esas cosas no te las pone el demonio en la cabeza? El demonio sabe cuál es tu debilidad y tus preocupaciones. Y el demonio te va a tener esclavizado con el estrés. Él desde que yo me acuerdo que había una señora que trabajaba en un lugar donde yo trabajaba. Era la que estaba encargada de la limpieza. Y ella entraba en la oficina mía sin tocar, era una persona extraña. Entraba en la puerta y decía, aquí en este país, desde que uno abre los ojos, hay un muñequito así, metiéndole miedo a uno. Y es, métele miedo, métele miedo. Y así cerró la puerta y se fue. Hasta hoy día no sé qué es lo que me quiso decir, pero aquello se quedó conmigo, porque es cierto, el diablo anda con un muñequito, un títere de un coco macaco, metiéndole miedo a usted. Y usted está, oye, el coco macaco, el diablo me dijo que las finanzas y que el MRI y que entonces el problema y que mi esposo y mis hijos. Cuando usted no tiene que estar mirando acá, usted tiene que estar mirando arriba. Dice que Abraham se sostenía como viendo ¿quién? Al invisible. ¿Qué hace usted? Aunque el problema sea real, vamos a decir que el problema no sea imaginario, que sea un problema real. ¿Qué hace usted mirando el problema? ¿El problema es su Dios? ¿Quién es su Dios? Entonces vea lo que dice. Dijo en el 10, también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Oye, tenía un miedo este hombre que lo mataran. Andaba por ahí mirando quién lo iba a matar. Le decía uno, buenos días, Abraham, y estaba entonces le decías. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. No, pastor, no es mentira, porque fíjese que, bueno, técnicamente, ¿ok? Y yo le digo, bueno, técnicamente explíquele eso a Dios, a ver si Dios le acepta esos tecnicismos, ¿no? Esas tecnicalidades. Y dice, es hija de mi padre, mas no es hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Bueno, ahí eso es suficiente para la historia. Vamos ahora a Génesis 37, y aquí vamos a irnos acelerando. Ay, ojalá que llueva para que no puedan irse y pueda terminar yo el mensaje. Génesis 37, del 3 al 18. Y dice aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos la historia de José. Y dice, vamos a ver, José tuvo un sueño que vio las estrellas y la luna postrándose ante él. Y él le revela este sueño a sus hermanos.
Y lo que interpretan, dice, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? En el 8, verso 8. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Sus palabras y sus sueños venían del Señor. Y déjame decirte una cosa: cuando los sueños tuyos y cuando tus palabras están ancladas en el Señor, el mundo te va a aborrecer. Si el mundo está que tú eres la que te ven venir y te dan besos y abrazos cuando tú entras, y cariñitos y agasajos, la cosa está mal. Porque cuando tu palabra, lo que tú hablas, tus sueños en la vida, las expectativas tuyas de la vida están ancladas en el Señor, el mundo te va a odiar. El mundo no te va a querer cerca. Aquellas amistades que eran tan el compadre y la comadre, no, estoy ocupado, estoy enfermo, van a hacerte de lado. Y es bueno eso, es bueno eso. Entonces vemos que él comparte las cosas del Señor. También dice la Escritura, dice: no le echarás perlas a los puercos, ¿no? Porque dice, se van a volver y os despedazarán. Él estaba tirando perlas a los puercos y dice: soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: de aquí que he soñado un sueño, de aquí que el sol y la luna y las estrellas, en el 9, se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y entienda esto dentro del contexto judío, dentro del contexto del Medio Oriente, que el hijo menor, que el padre se postre frente a un hijo, esto es completamente inaudito. Sin embargo, vamos a Génesis 42. Vemos todo el proceso que pasó José antes que esto se cumpliera. José pasó todo de vicisitudes. Por cuestiones de tiempo no podemos explorar todo esto, pero fue vendido fue primeramente casi muerto. Se salvó por un pelo por la intervención de un hermano. Después fue vendido como esclavo. Como esclavo fue calumniado y terminó preso, gracias a que el Señor en su unción lo salvó. Y cuando el faraón lo puso en gracia incluso de sus enemigos, dice que cuando uno está bien con el Señor, dice que hará que incluso tus enemigos estén en paz contigo. Y él lo elevó al punto ya que el faraón le puso el reino en sus manos y dice: salva esto, porque obviamente la mano de Dios está sobre ti. Y eso va a pasar en tu trabajo, hermano. Usted tiene que quedarse calladito. Usted no tiene que mostrar su derecho. Usted no tiene que defenderse a usted mismo. Agustín decía una frase que a mí me gusta mucho, dice: la verdad no necesita defensa, la verdad es como un león, lo único que tienes que hacer es soltarlo y ella se defiende sola. Usted no te dice: no, porque yo entonces, y déjeme explicarle, porque mire, la semana pasada a las 2:45, no explique tanto, usted quédese callado. Dios va a mostrar su poder y su verdad en usted, y va a hacer que sus enemigos estén en paz con usted. Ahora, ¿cree usted de esto? Es la otra cosa. Porque a lo mejor usted me dice a mí, amén, dice amén, que a mí qué lindo, ¿no? Un buen mensaje, ¿qué mensaje es el pastor? Y entonces en cuanto se monta, cuidado, porque tenemos que mirar el tráfico y seguimos entonces con la misma. Yo espero que esto sea un mensaje también de transformación, que nos haga pensar y nos haga recapacitar y decir: oye, hasta ahora he vivido de esta manera, ¿qué necesito ajustar en mi vida? ¿Qué puedo aprender de Abraham, de las meteduras de pata de nuestro padre Abraham? ¿Qué puedo aprender de la vida de José? Aquel siervo sufriente, ese es el tema que vemos en la Escritura, el siervo sufriente, ¿cierto? Entonces vemos entonces que dice, el 42 del 5, dice: y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. 42:5. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Eso es algo, yo me erizo, hermano Gabriel, le digo que yo leo esto y yo me erizo. No sé usted, no sé si usted se eriza al leer estas cosas. Y luego sus enemigos se van a inclinar frente a usted. Hoy estábamos leyendo en el libro de Efesios que estamos estudiando con los jóvenes, en el capítulo 3, donde dice que la iglesia va a enseñarle a las potestades, que la iglesia va a instruir a los ángeles y también los va a juzgar a aquellos ángeles que cayeron. Imagínese usted qué miedo tiene, qué le puede hacer el demonio. A lo mejor el demonio va a hacer un ataque aquí, una enfermedad, un accidente, cualquier este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él tiene terror de usted y del poder que hay en la oración y del poder que hay en la paciencia.
Abraham, cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos, que el Señor lo llamó, ¿por qué el Señor no lo bendijo en Ur de los Caldeos? Porque es que aquel peregrinaje, y todos somos peregrinos, aquel peregrinaje era un peregrinaje transformador. Era un peregrinaje de transformación. El Abraham que engendró a Isaac a los 100 años no era el mismo Abraham mentiroso que le había mentido al faraón y a Abimelech y que había hecho el desastre con Agar y con Ismael. No era el mismo hombre. Ese Abraham de Egipto, de Abimelech, no hubiera sacrificado a su hijo. Pero llegó un momento de transformación tal, de confianza tal. Esto me lo está poniendo el Señor en la cabeza. Volvamos atrás. Volvamos a Génesis. Génesis, creo que eso es 21, ¿no? 22, si no me equivoco. Génesis 22, sí. Ese Abraham nunca hubiera dicho estas palabras. Vaya a Génesis 22, 8 que dice. En el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un pequeño detalle. Aquí tenemos el barbecue, aquí tenemos las tenazas, la sal, la pimienta y la carne. ¿Dónde está? Y la parte más importante, la carne se puede comer cruda aunque sea, con un poco de sazón. Y respondió Abraham y dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y nos dice en el libro de Hebreo que él sabía que iba a recibir, que Dios era poderoso, incluso si él hubiera sacrificado a su hijo, de resucitarlo, porque él creía la promesa. Él creyó la promesa y le fue contado por justicia cuando él le creyó a Dios. Pero ese Abraham, fíjese, cuando él va a cometerle, el ángel lo frena y dice: ahora veo que crees. Ahí vemos lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Ahora veo que temes a Jehová. Ese Abraham tenía que pasar por todo ese proceso para ser perfeccionado en la fe, para poder llegar a ser nuestro padre en la fe, un padre espiritual. Para que todas las naciones fueran benditas en Abraham, él tenía que pasar ese proceso de santificación. Metió la pata muchas veces, pero llegó a ese momento que por eso es que Dios no le concedió eso inmediatamente. Porque todos los momentos de la vida de Abraham estaban en la mano del Señor. Y él lo veía y le decía: espera, espera, espera. Yo te voy a perfeccionar. Mi poder se va a perfeccionar en ti. Y finalmente Abraham recibió lo que él tanto había anhelado en su vida, en el momento en que él estaba preparado para recibir aquella bendición. No sé, cuando usted, el Señor, se demore en contestarle una oración, piense que el Señor le está dando tiempo para que usted se prepare o prepare condiciones. ¿Para qué? Para recibir aquella condición, aquella bendición. A veces pedimos cosas y el Señor dice: si te bendigo ahora, lo vas a destruir. Si te doy la mujer que me estás pidiendo ahora, la esposa que me estás pidiendo ahora, vas a arruinar, vas a ser infeliz y tú vas a ser infeliz. Espera. Si te doy el trabajo que tú quieres ahora, no tienes todavía los recursos o las habilidades que necesitas para, te lo voy a dar, pero espera, tienes que llegar a ese momento de preparación. A lo mejor algunos dicen el que desea obispado, buena obra sea. A lo mejor un muchacho quiere ser pastor y eso es bueno, pero tienes que esperar. El Señor tiene que moldearte para llegar. A lo mejor tú quieres ser misionero, pero espera, espera y ora, espera y ora. Y en estos pasajes de la Escritura lo que hemos estado viendo, ¿qué cosa es? Es eso: esperar y orar, esperar y orar. El Señor no se olvidó. Abraham se olvidó de la promesa de Dios, pero el Señor no se olvidó de lo que Él prometió, porque antes bien todo hombre sea mentiroso y Dios hallado verdadero. Vamos a Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. ¿Y qué dice? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Cómo que no? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3.
Dice, ¿por qué las naciones se rebelan todos unidos en contra de Dios y de su ungido? Bueno, no les tomes en cuenta, Señor. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro. Estamos en el mismo de la página ahora, ok. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para la iglesia de Margate, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que fue preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que es necesario que usted sea afligido por diversas pruebas. ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y la oración, mire, me salté, me fui a la oración de fe en la Biblia mía en la forma que está. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. Y ese es el propósito. A lo mejor usted está pasando por una dificultad en este momento, ¿no? Abraham pasó por varias dificultades, varias. Estuvo en situaciones estrechas, tuvo que orar temor por la vida de familiares y seres queridos, tuvo que orar y hacer intercesión por personas. A lo mejor usted está en un momento de crisis en su vida en este momento. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero sepa que todas estas cosas que están pasando son para su beneficio, hermano. Su fe tiene que ser probada, su fe tiene que ser refinada. ¿Para qué? Para gloria y alabanza del Señor y para que usted sea glorificado. ¿Para qué? Para que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el cielo no todos vamos a ser iguales, ¿no? Contrario a lo que dice Maduro, el Señor Jesucristo no es socialista, ni el cielo es un socialismo, sería eso injusto. Van a haber coronas y galardones, y no todo el mundo va a tener el galardón. Pablo dice que él se apresta a ¿qué cosa? A él quiere ganar la corona. Y ustedes también, cada uno debe estar luchando. ¿Por qué? Porque usted quiere. Yo no me conformo con estar en una esquinita allí en las afueras, pegado en la choza, pegada al muro de Jerusalén. Ahí quiere pasar usted la eternidad. Yo no. La entrada a Jerusalén es gratis. Pero ahora, ¿cómo se dice? El real estate, ¿ok? La propiedad suya, los bienes raíces suyos en el reino del Señor, eso depende de lo que usted haga con los dones que el Señor le dio, con la gracia que el Señor le dio, con los talentos que el Señor le dio, para que cuando venga entonces el hijo y le pida cuenta por los talentos que él le dio, que va a decir usted, no, yo tenía ansiedad, me dio un miedo terrible, así que lo guardé. Aquí está el talento tuyo. ¿Cómo responde el Señor a ese siervo? ¿No? Y vamos a terminar, y aquí terminamos, se lo prometo, porque si no sería una mentira de comisión. Santiago capítulo 5. ¿Dónde está Santiago? Lo acabo de ver. Ajá, Santiago capítulo 5. De hecho, Santiago, aquí está Jacobo, el Jacobito joven. Santiago es Jacobo. ¿Sabe de dónde viene la palabra Santiago? A ver, les voy a enseñar un poco de trivia, se dice trivia, de trivia histórica. ¿Cómo? Claro, en la tumba de Santiago, en la catedral de Santiago de Compostela, el nombre de Santiago es, en latín, Sanctus Jacopus. Entonces en España, en el norte de España, en Santiago, cuando los peregrinos iban y leían en el sarcófago grabado en latín Sanct, punto, abreviación de Sanctus, Jacob. Y entonces leían Santiago, y ahí vino ya, los gallegos empezaron a decirle Santiago, pero en realidad es Jacobo, Santo Jacobo, Santiago. Okay. Anyways, para cuando esté en una reunión o algo y quiera hacerse el inteligente, diga, ¿usted sabe de dónde viene la...? No. Hablando del tema, Santiago 5:7, ¿qué dice? Por tanto, y esto lo leímos en la invocación y quiero que terminemos con esto. Por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice?
paciencia hasta la venida del Señor. Esto me lo leo yo y ese énfasis me lo estoy poniendo a mí mismo, porque le digo que eso es algo que yo lucho y le pido, y soy mucho más paciente ahora a medida que uno va envejeciendo. El Señor, la vida le va haciendo más paciente, ¿no? Entonces yo tengo un poco más paciencia antes que antes, pero todavía el Señor tiene que orar en eso. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En casa tenemos unas guayabas y lamentablemente tengo que sacar las guayabas de la mata antes de que se maduren completamente, porque si las dejo madurar en la planta, vienen las ardillas desgraciadas y se las comen. Entonces fuimos de 87 guayabas que tenía, lo que sobrevivieron fueron aproximadamente como 30. Quiere decir que como 50 guayabas se las comieron las ardillas. Entonces lo que hago, arranco la guayaba verde, ¿no? Y esperamos a que se madure. No es lo ideal, pero ¿qué es lo que hace el sembrador? Que dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, no se coma las guayabas verdes de su vida. Espere a que maduren, espera que la bendición madure. Dios le va a dar las ricas guayabas jugosas, rojitas, todo por dentro, pero no si las arranca antes, se va a comer una guayaba verde que le va a dar mal estomacal. O se la come el vecino. No he pensado en eso. Ya eso cambia la cosa. Hermano, tampoco dice que los que siembran cizaña, no ven de sembrar cizaña. Los que siembran cizaña y discordia entre los hermanos. Vean. Dice, tened también vosotros, que dice, tened también vosotros paciencia. Si el campesino tiene paciencia, ¿cuánto más un cristiano? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Hay una condenación por la queja. No se queje. He aquí, el juez está delante de la puerta. Esto es una analogía. En la antigüedad los jueces se sentaban a la puerta de la ciudad. El Señor está ahí a la puerta, está a la entrada. ¿Qué hace usted perdiendo el tiempo quejándose y que si esto y el pastor predicó tarde y yo tenía que ir al almuerzo que tal hora y por qué dijo esto y eso me lo tiró? No esté quejándose. No, porque el diácono tal y yo creo que me parece que debíamos... No se queje, hay una condenación con eso. ¿Ok? Hermanos míos, que dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vean, recuerden a Abraham, todo esto que estuvimos leyendo, recuérdense de José y muchos otros ejemplos de paciencia, Nehemías, y podemos estar aquí como la lista de los héroes de la fe en el libro de los Hebreos. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esto, ¿cómo que bienaventurado? ¿Cómo es bendito aquel que sufre? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No sea mentiroso y no jure. Si alguien no le cree creer a usted, eso no es asunto suyo, eso es asunto de él. Usted hable la verdad. Y déjeme decir una cosa, cuando usted está en el hábito de hablar la verdad, la gente le va a creer. En su trabajo van a saber que usted no es un mentiroso, que usted no se enrede en chisme, que usted no venga lo que le traigo la última. No, que usted viene y habla las verdades y que cuando alguien quiere involucrarlo en algo, usted se aleja. Y eso va a generar que las personas confíen en usted. Eso va a generar que sea su esposa, su esposo, el tío, el vecino, que todo el mundo quiera el consejo suyo y lo busquen. Sin usted tener que abrir su boca, simplemente actuando en integridad y viviendo en integridad y no jurando, sino diciendo sí y no. Y cuando usted dice sí, es sí. Si usted dice, hermano, vamos a ir a repartir tratado, ¿quién se apunta? Yo. Más le vale que vaya. Y le digo, en serio, yo prefiero, y el Señor prefiere que digas no, hermano, no voy a poder ir. Es mejor que digas, no, hermano, no quiero ir, a que digas sí voy a ir y no vas. Sea tu sí, sí y tu no, no. Porque si tú dices que sí, hermano, a una actividad de la iglesia y después no vas, ¿qué hiciste? Mentiste. Y no me mentiste a mí. ¿A quién le mentiste? Y si dices no y vas, dice el Señor que eso está bien. Eso lo puedes hacer. Eso lo puedes hacer. ¿No? Es como el siervo desobediente que dice, no, pero al final el hijo desobediente, pero va y hace las cosas. Ese va a llevar su galardón. ¿Entiende? Porque no depende que dice, no son los oidores de la palabra los que serán, sino los hacedores.
Así que si sea tu sí, no, piensa bien antes de comprometerte. Pero una vez que tú des tu palabra, eso es tu palabra. Y tú eres un embajador de Cristo. Y Cristo no es mentiroso. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Todos estamos afligidos a lo mejor, ¿no? Haga ¿qué cosa? Oración. No dice, ¿está alguno afligido? Quéjese, llore, péguese en la cabeza, cómase una tina de helado, ¿no? Y un paquete de chocolate. No dice eso. Si usted está afligido, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Y es lo último que hacemos. No oramos. Y eso es lo que el diablo quiere, porque sabe que ese es el antídoto. Dice, si alguno está afligido, y yo no sé qué aflicción tenga usted en su vida, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En casa que canta alabanza no entra demonio. Si yo entro en su casa o usted llama por teléfono a un hermano y le contesta, aló, y usted escucha en el fondo, santo, santo, santo. Ahí no entra ningún demonio, ni pestilencia, ni nada por el estilo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A veces hay hermanos que están sufriendo con enfermedad y nadie sabe. Y de repente, hermano, ¿qué pasó? Que hace 6 meses que no me operaron de corazón abierto. Pero venga acá, ¿cómo que? ¿Y por qué usted no mencionó para orar? No, es que yo no quiero molestar. Moleste, para eso está la iglesia. Si usted tiene óigame, a mí no me interesa si es una bobería de un callo, compártalo. Vamos a orar por el callo del hermano fulano, que Dios se lo quite. Tenemos que compartir esas cosas. ¿Por qué? Para que el Señor lo sane. El diablo no quiere que usted comparta sus cosas, porque él sabe. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en Pedro? No, Santiago, sí. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos un ministerio en la iglesia que hemos comenzado de la oración. Hermano, tómese eso en serio. No pase el que pase por el lado de esa cajita sin poner una oración, me quiere decir usted a mí que todo en su vida está perfecto, que usted no necesita oración. Levante la mano y le digo honestamente, porque por curiosidad personal, levante la mano el que no necesite oración. Aléjense de él porque va a caer un rayo. Levante la mano el que no necesite oración. Entonces esa caja deberíamos tener 3 cajas. Yo por lo menos tengo una oración que voy a dejar ahí antes de salir hoy. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No sea arrogante con el Señor. Usted no puede solucionar el problema que usted tiene. Usted no puede, se lo estoy diciendo ahora. No se crea. Usted sí puede en Cristo, que le da la fuerza. Pero usted no puede por sus méritos. Entonces pídale al Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente. No, que estoy leyendo. Ve, es que la división de mi Biblia, ve cómo me tiene, me confunde. Tengo que tener el dedo. Ahí, ok, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, igual que Abraham. Todos estos eran hombres como nosotros, débiles. Y oró fervientemente, no oró oración de niña, oró fervientemente, que dice, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. ¿Usted quiere oraciones contestadas? Ore fervientemente. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Y vamos a dejarlos con ese consejo, que la Escritura nos hable. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a esperar, enséñanos a orar, enséñanos a esperar en oración, sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos vas a contestar dentro de tu voluntad, sabiendo que tu respuesta siempre viene, Señor, cuando es de beneficio para nosotros, para edificación de tu reino. Que se queden estas palabras, Señor, este mensaje en nuestros corazones para que seamos edificados, Padre Santo. Y guíanos ahora a nuestras casas con bien para seguir guardando el resto de este día en santidad y en pureza, porque es tu santo día, Señor. Que así podamos reunirnos nuevamente la semana que viene, si es que tú no has venido antes, Señor, para continuar alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.